entonces siendo las 11:56 del día después del 18, ya que van a disfrutar harto con su empanada y leceras raras. Vamos a hacer un proyecto de Hibernate en donde vamos a conectar un MySQL con una base de datos a través de NetBeans. Ya vamos a hacer todo mediante NetBeans. Y si no funciona MySQL, vamos a ocupar DerbyDB. Así es simple. Por algún lado va a salir. Bien. Entonces, ¿de dónde se comienza aquí para poder hacer bases de datos? Ya que ustedes tuvieron una asignatura de ese estilo, uno puede llegar y desde las herramientas puede empezar a ver varias cosas. Dentro de esto están los servidores, están también los servicios, ¿ya? Ahora no me acompaña un poco aquí la velocidad, ¿ya? Y aquí hay una parte que se llaman services, pero aquí le llaman prestaciones, ¿ya? Le apretamos clic en prestaciones y sale esto. Fíjense que hay una base de datos acá. Dice base de datos MySQL y JavaDB. Bien, en cualquiera de los dos lados me da lo mismo, ¿ya? Pero hay que hacer una base de datos. Primero, voy a probar con MySQL. Y le damos iniciar. ¿Qué es lo que hace este iniciar? Si uno va a ver, lo que hace es levantar el champ, la configuración que tenemos nosotros. Dice Connection Refuse. ¿Cuál es la contraseña de acá? Creo que era Avara08, según lo que me recuerdo. Y se conectó. Bien, tenemos conexión a base de datos. Y aquí fíjense lo que tenemos. Tenemos una conexión MySQL, PHP Test. Estamos desde NetBeans. Bien. Vamos a apretar clic derecho y vamos a apretar, dice crear base de datos. La base de datos que yo voy a crear es una base de datos muy pequeña. ¿Sabes? Los ejemplos que yo hago son pequeñitos. Así que vamos a colocar acá una base de datos que se llame BD Venta. ¿Ya? Algo, una boleta, cualquier lecera que tenga alguna clave foránea. Aquí tenemos entonces la base de datos. Le vamos a apretar clic derecho, conectar. Al conectar ocurre una cosa. Para poder conectarse a bases de datos en Java hay que crear un Java Database Connectivity. Esta cuestión de acá es el JDBC. Bien, ese JDBC cuando ustedes se conectan sale acá abajito, ¿se fijan? Entonces esto que está acá nos permite a nosotros manipular la base de datos y también observarla. Si se fijan acá tenemos tablas, tenemos vistas, no hay ninguna tabla. Yo me gusta a modo rústico crear la base de datos con algún comando. Se fijan aquí, ejecutar comando. Y se nos abre acá una consolita en donde nosotros podemos ejecutar comandos que son de estilo DDL o DML o query. ¿Bien? Entonces voy a crear dos tablas en particular. Va a ser una que se llame Create Table Det Venta, que va a ser el detalle venta, y que lo que va a contener es otra tablita más, que vamos a necesitar otra más, que sería Create Table Producto. Bien, entonces vamos a hacer una típica cosa de venta. Entonces aquí ID, si no conocen MySQL, se puede colocar autoincremental, que es ID int not null, y luego autoincrement. ¿Ya? Y tenemos entonces un autoincremental acá. También tenemos un nombre, vamos a colocar un varchar de 50, tenemos un valor, que es un int, y vamos a colocar el constraint, que sería nuestra clave primaria. Constraint, producto, -pk, es un primary key del campo que vamos a asociar, que es ID. Bien, y tenemos el table producto. Uno lo selecciona, le aprieta clic derecho y dice ejecutar selección. Y al hacer eso, aparece entonces la tabla producto con sus campos. Bien, y estamos haciendo todo desde NetBeans. Luego vamos a crear otra tablita que va a ser la que se refiere a la venta. Create Table Venta. Vamos a decir un numdoc. Es un int, not null, auto increment. Bien, y luego vamos a colocarle una fecha que le vamos a decir date. Bien, y luego constraint venta-pk es un primary key del campo numdoc. Y seleccionamos esto, le damos a ejecutar selección y funciona. Tenemos entonces ahora venta. Luego vamos a crear una unión entre ellos dos, que producto es un listado de cosas, ventas son las cosas que se hacen, es un hecho, bien, que se va a registrar, y tenemos detalle venta, que es otro hecho. Vamos a crear aquí un ID in not null auto increment, y a ese detalle venta le vamos a enlazar la venta que fue, que sería venta-numdoc, que es un in not null. Vamos a enlazar el producto en el cual fue hecho, que sería este producto ID.
Entonces es producto-id, es un int not null, y luego asociar un evento. En el momento que se hace una venta hay una transacción, ocurre una cierta cantidad de productos, eso ocurre en esa tabla, no en la tabla producto. El producto es un listado, y eso está en tercera forma normal, ¿bien? Entonces acá sería primero el ID, la cantidad, perdón, int, y luego colocar los constraints respectivos. Constraint de venta pk es el primary key del campo ID. Luego tenemos unos constraints que son foreign key, que sería venta fk es un foreign key del campo venta-numdoc y que hace referencia a la tabla venta en el campo numdoc. Luego tenemos otro constraint que es para asociarle el producto, que podríamos colocar producto fk, es un foreign key del campo producto-id y que hace referencia a la tabla producto en su campo id. Luego de hacer esto, tomamos todo esto que está acá, ejecutar selección, y tenemos entonces la tabla de venta. Y aquí tenemos entonces 3 tablitas armadas para que pueda hacer el modelo de persistencia. A partir de eso podemos hacer algo. ¿Qué viene después? Esto que está acá solamente en la base de datos. Ahora lo que hay que hacer es que NetBeans, o sea Java, logre reconocer este modelo de datos y lo logre representar orientado a objetos. ¿Cómo se hace eso? Sigamos. Entonces, vamos ahora a representar esto en un proyecto. Archivo, proyecto nuevo, vamos a hacer un Java Class Library, le damos siguiente y vamos a decirle a este proyecto que va a ser una biblioteca de persistencia. Entonces le vamos a decir persistencia venta. Ese es nuestro proyecto. Entonces nuestra persistencia venta, que va a ser nuestra librería, lo que vamos a hacer es llegar y observar el modelo de datos de MySQL. ¿Cómo se hace? Se aprieta clic derecho, nuevo, otro, y vamos a entrar a un modelo de persistencia simple. No voy a ocupar el Java Persistent API porque eso se ocupa más en la web. Pero si ocupamos como modelos que están asociados a las aplicaciones de escritorio, podemos ocupar Hibernate o Hibernate. Dentro de eso vamos a ocupar el primero que dice asistente de configuración de Hibernate. Le damos siguiente y dice Hibernate CFG. El de archivo de configuración dejen el mismo nombre, porque así sale mucho más sencillo de configurar. Le dan siguiente y lo dejan en el SRC, en ningún package. Dice a cuál nos conectamos. Vamos a elegir entonces B de venta. Y dice que va a leerlo en un dialecto MySQL. Bien. Y le damos terminar. ¿Eso qué genera? Un archivo de configuración que dice el enlace de cómo se va a conectar. Si se fijan acá el source queda de esta forma, en una forma XML, en donde dice qué dialecto va a ocupar, qué driver, qué JDBC va a ocupar, qué usuario, qué password. Entonces le delegamos la responsabilidad a este archivo de configuración para conectarnos a la base de datos. Luego de eso vamos a hacer otro más, nuevo, otro, luego le damos Hibernate y vamos a ocupar uno que dice asistente de ingeniería inversa. ¿Cuál es la idea? Que cuando observemos ese modelo de datos, él cree la orientación a objetos a partir de ese modelo observado. Entonces le damos siguiente y luego dice Hibernate Revenge, lo dejan tal cual en el SRC, le dan siguiente y lo que hace es detectar las tablas que están presentes en esa conexión. Le damos a agregar todo y van a fijarse que quedó de diferentes colores. Producto y venta están de un color más gris, que representan entidades fuertes. Y venta está en un color negro, que es una entidad débil. Le damos terminar y tenemos entonces el modelo de ingeniería inversa, que es lo que está diciendo. A partir de la base de datos B de venta, quiero que observes a producto, venta y venta y conviertas esos en un modelo de clases. Entonces esa es la forma en que se va a modelar. Luego hay que hacer la orientación a objeto a partir de esas tablas observadas. ¿Cómo se hace? Le apretamos clic derecho, nuevo, otro. Nos vamos a Hibernate y fíjense que dice archivos de mapas de Hibernate y POJOS de la base de datos. POJOS significa Plain Old Object o Plain Old Java Object, que es una forma, una notación de cómo observar las tablas y convertirlo en un modelo de clases. O sea, lo vas a llegar y a convertir en atributos, constructores, getter and setters.
tal cual. Bien. ¿A partir de quién? Le damos siguiente y miren lo que ocurre. Detecta el archivo de configuración a dónde se va a conectar. Detecta qué es lo que se va a hacer como ingeniería inversa, que son la tabla producto, venta y desventa. Y luego dice en dónde vamos a dejar esto. Vamos a dejar en un package que se llama entidades, pero a estas entidades le vamos a colocar algo más. Persistencia.entidades. ¿Bien? Porque representan a tablas, no representan a objetos observables. ¿Bien? Entonces le damos terminar y fíjense en lo que ocurre. Tenemos acá las tablas y los mapas para poder convertir desde base de datos a clase y de clase a base de datos. Fíjense qué es lo que creó. Venta, ¿qué es lo que tiene? Tiene un numdoc, tiene fecha, tiene desventas, que es un set. ¿Qué es lo que es un set? Es una colección, al igual que arrays, pero que no permite repetidos. Esa es la diferencia. Se maneja igual. Luego miren producto. Tiene el ID, tiene el nombre, tiene valor y tiene un detalle ventas. Y miren a detalle ventas. ¿Qué es lo que tiene? Tiene un ID, tiene un padre producto y tiene un padre venta. Y tiene la cantidad. Entonces, esto que está acá representa a las tablas que estaban relacionadas en el modelo de datos. ¿Bien? Ahora, ¿qué es lo que resta por hacer? Esto de acá solamente creó el modelo, lo observó y lo creó. Ahora lo que hay que hacer es llegar y hacer operaciones sobre esto, cómo agregar, cómo modificar, cómo eliminar, cómo consultar. Y el lenguaje que se va a ocupar no es el lenguaje SQL, se va a ocupar un lenguaje que se llama HQL, Hibernate Query Language. ¿Bien? Para hacer eso, ¿qué se hace? Vamos a hacer acá, clic derecho, nuevo, otro, hibernar, y lo que se va a utilizar es un Hibernate Util. Este Hibernate Util es el que crea las sesiones, el que permite manipular las bases de datos. Le vamos a llamar venta a Hibernate Util y el package va a ser persistencia.servicio. Y tenemos entonces ahora este archivo que va a estar tal cual así, que es para poder crear sesiones y manipular las bases de datos. Luego de eso hay que crear clases que permitan hacer servicios. Clic derecho, nuevo, Java Class, y vamos a hacer lo siguiente. El servicio, el primero que voy a hacer es solamente para poder crear productos y para poder manipular productos. Entonces vamos a hacer un servicio producto. Y este servicio producto lo que va a hacer es llegar y poder hacer las operaciones básicas que se pueden hacer sobre una base de datos. Para poder hacer eso hay que importar cosas. Import org.hibernate. Asterisco. Luego necesitamos la entidad, la que vamos a mandar. Nuestro representante del registro de la tabla, quien sería import persistencia.entidades.producto. Es el que vamos a mandar de un lado para otro. Luego hay que hacer la sesión. Private sesión. ¿Qué es esta sesión? Es el que permite el canal de comunicación con la base de datos. Es el que va a hacer persistir los datos o obtenerlos. ¿Qué también se va a decir respecto a la orientación a objetos? Que cada vez que se crea un servicio se tiene que conectar a la base de datos. ¿Cómo se hace eso? Hacemos un constructor, que va a ser el constructor sin parámetros, y ese constructor lo que va a hacer es un sesión es igual a, le pide al Hibernate Util que cree ese objeto conexión. Venta Hibernate Util.getSessionFactory.OpenSession. Y ahí lo que hizo fue crear un túnel de conexión para poder manipular la base de datos. Y desde aquí empieza el cuento. ¿Cómo agregar un objeto que representa una tabla, o sea, producto? ¿Cómo agregarlo a la base de datos? ¿Cómo hacerlo persistir? Public, y aquí como hay un ente incremental, tiene que representar un int, porque retorna un valor. ¿Bien? add producto. ¿Qué recibe? Recibe un producto. Esa es su pega.
El método recibe un objeto, él lo que tiene que hacer es persistirlo y decirte cuál fue la ID que creó. Esa es la forma correcta de hacerlo. Bien. Entonces, ¿cómo se hace eso? La diferencia entre un query y un DML es que el DML hace transacciones. Es agregar, modificar o eliminar. Por eso se llama Data Manipulation Language. ¿Cómo se representa esto en Hibernate? Se representa como transaction. Entonces acá es transaction, tx, es igual a session.beginTransaction. Aquí estamos iniciando una transacción, un viaje hacia la base de datos. Luego, ¿qué hay que decirle a esa transacción? Guárdame este objeto. Session.save. Guárdame ¿quién? Producto. Luego tengo que decirle, oye, tú que vas a guardar esto, quiero que lo hagas. Para hacer eso se dice tx commit. Hácelo. Luego quiero que entender en este objeto, quiero saber cuál es el ID recientemente creado. ¿Cómo se hace eso? Se tiene que hacer un session.flush. Se le dice, oye, actualízame el objeto. Actualmente lo dejé en la base de datos, pero la base de datos me pasó y me dejó un auto incremental. Y luego, ¿qué se puede hacer? Del partir del mismo objeto, uno dice producto.getID, lo retorno. Y esto que está acá, lo que hace es agregar un objeto a la base de datos. ¿Por qué se lo muestro de esta manera? Porque de la otra forma, con los statements, con los connections, es una cantidad de código inmensa. Aquí estamos hablando de 5 líneas de código, hace lo mismo. ¿Cómo se hace el actualizar? Public void, porque estamos actualizando, sabemos lo que actualizamos. Podemos colocar UPD producto y le pasamos un objeto de tipo producto. ¿Cómo se hace eso? Uno simplemente arma, al igual que el anterior, transaction tx session.beginTransaction. Luego, en vez de decir session save, se hace session.update y se pasa al producto. Y luego tx.commit y se acabó. Eso es un actualizar. ¿Cómo se borra? Public void del producto. Pasamos un objeto de tipo producto y decimos transaction tx es igual a session.beginTransaction. Y luego decimos un session.delete. ¿Quién borra? Producto. Lo importante de ese delete es que el producto, el objeto producto, tenga el ID. Si lo tiene, lo puede borrar. Luego, tx.commit. Lo siguiente, de acá vienen los queries. ¿Cómo se puede consultar a la base de datos? Quiero llegar y que todos los objetos que he hecho persistir, quiero obtenerlos. ¿Cómo los traigo? Entonces, le puedo decir public list de producto es lo que debe retornar. Y lo que quiero son todos los productos. Get productos. ¿Cómo se hace eso? En vez de hacer un transaction, ya no estamos hablando de un DML. No es algo que modifique las tablas. Simplemente obtiene los objetos. Eso se hace query, Q, es igual a session.createQuery. Y el query que vamos a armar es simple. From producto. Así es el HQL. Voy a importar este list. Y luego quiero retornar todos esos objetos. ¿Cómo se hace? Return q.list. Y sería. Y ahí obtenemos todos los objetos a partir de la base de datos. ¿Cómo se hacen los filtros? Si queremos hacer un filtro, le podemos decir, oye, quiero obtener el producto por el ID, por ejemplo. Quiero entonces un producto, get producto by ID. ¿Y qué es lo que le paso? El int ID. ¿Cómo se arma esto? Lo que hay que hacer es llegar y armar lo que se llaman parámetros. Hacemos query q es igual a session.createQuery from producto where ID igual 2.id. Así de simple. Luego se dice q.setParameter y le decimos cuál parámetro que queremos cambiar, es el ID. ¿Con qué valor lo vamos a cambiar? Con la variable ID. Y luego hay que obtener esos objetos.
quiero obtener ese objeto específico. Aquí hay dos problemas. Si el objeto en particular no existe, va a arrojar una lista de elementos vacía. Si el objeto existe, solamente va a encontrar uno, porque está filtrando por el ID, y el ID es el primary key. Entonces acá vamos a hacer lo siguiente: list de producto, productos es igual a q.list. Luego, if productos.isEmpty, entonces vamos a decir return null, no hay objeto. En caso contrario, lo que vamos a hacer es retornar ese objeto específico, que sería productos.get 0. Y tenemos entonces el momento en donde uno puede llegar y consultar por un objeto específico a partir del ID. ¿Cómo se hace esto? ¿Cómo se puede probar? Entonces, para probarlo hay que hacer una capa distinta. Nuevo Java Package, y si se fijan acá, presentación, que es como lo hemos venido haciendo. Y creamos un nuevo Java Class, que sería el main, para que podamos ejecutar un programa. ¿Y qué debe tener este main? Debe tener un PSVM, y desde aquí podemos hacer el tema. Voy a hacer la práctica un solo elemento. Voy a agregar un objeto y lo vamos a ver en la base de datos. Y a partir de ese objeto agregado, después podemos hacer una consulta. Entonces, fíjense. Vamos a decir que necesito necesariamente un servicio producto. Ahí lo importé. Servicio. Igual a new servicio producto. En el momento en que se crea este objeto, se crea una conexión. Entonces ahora lo que basta hacer es un objeto de tipo producto, que ahí lo importé, que vamos a llamarle P1, es igual a new producto, y le vamos a dar los datos solamente necesarios. Solamente se agrega el nombre, que voy a decir clavo, y solamente voy a agregar el valor 1. El otro dato, que es el ID, es autoincremental, no es necesario agregarlo. Ya lo entrega. De hecho, vamos a colocar aquí int ID es igual a ¿qué cosa? Servicio.add de producto, le pasamos ese objeto y me tiene que retornar el ID. Y esto vamos a mostrarlo por pantalla, que sería el producto creado con ID más ID. Ejecutamos este programa y fíjense lo que va a ocurrir. Ejecutar archivo. Se ejecuta todo esto que sale en rojo, es Hibernate. Bien. Y si fijan más abajo, ¿qué es lo que dice? Producto creado con ID 1. Lo vamos a ver a la base de datos. Prestaciones. Nos vamos nuevamente a la conexión. Podemos ejecutar algún comando y hacemos el comando típico para seleccionar. Select asterisco from producto. Lo seleccionamos, ejecutamos y fíjense lo que obtienen. 1 clavo y lo que tiene aquí valor 1. Está persistiendo en la base de datos. De la misma forma se pueden consultar los elementos que existen actualmente. Voy a ejecutar de nuevo esto. Voy a ir al main y voy a colocar otra cosa. Tuerca, valor 2, y le voy a dar una cualidad a la tabla producto. Le voy a agregar una cualidad que es simplemente que me muestre todos los datos. Que sería aquí, al insert to string, quiero que muestre todos los datos, menos el de venta, y ahí está. Entonces, que me muestre los datos. Y lo que voy a hacer es, a partir de lo creado, voy a mostrar todos los objetos que están acá. Entonces, nos vamos acá y decimos lo siguiente. Quiero un listado de productos que se llama productos y lo voy a obtener del servicio que se llama getProductos. Importo el list y luego para recorrer todos los elementos hay que hacer un for each. Entonces aquí for, control espacio, for each element, y por cada elemento vamos a decir un subtab y producto.toString. Y con eso va a mostrar todos los datos que están en la base de datos sin necesariamente ir a conectarme. Le apretamos play a esto para que detecte el main. Sale Hibernate. ¿Y qué pasó aquí? Producto creado
con ID 2 y que dice acá Product is not mapped in. Ya, este es un típico problema. Cuando uno tiene un servicio, fíjense que acá dice from producto y sale con minúscula, ¿no es cierto? Ya, estos elementos de acá, el mapeo está con mayúsculas. ¿Se fijan que aquí es producto con P mayúscula? Eso es importante en los servicios. Para poder detectarlo es necesario que sigan la misma nomenclatura, con P mayúscula. Bien, voy a ir de nuevo al mail, voy a agregar otro elemento, martillo, a Luca, y vamos a ejecutar nuevamente. Dice producto creado con ID 3 y más abajo, ¿qué es lo que encontramos? Nos encontramos con los 3 productos que ya están en la base de datos y están persistiendo. Y con esto podemos hacer un montón de cosas.